como yo suelo creerle, sí, como yo suelo creerle a las encuestas, no por afectos políticos, quiero hablar de los datos de Inbamer, que dice que Juan Carlos Upegui tiene 14.8%. De Jorge Londoño, el exgerente de Tiene 14.8% de intención de voto, por debajo de Federico Gutiérrez, que tiene 64.5%. Si es cierto que el alcalde Quintero intenta echárselo en los hombros, ¿cómo creen ustedes que eso se puede levantar si Daniel Quintero tiene una imagen desfavorable de 66.3%? Yo creo que hay que conversar en la calle con la gente, hay que ir a los barrios. Yo quedé muy contento ayer después de acompañar al alcalde por la Comuna 1, la Comuna 3, la Comuna 4, estoy hablando del Popular, Manrique, Santa Cruz, unos barrios que todo el tiempo nos habían comentado que las encuestas que tenían a la gente en contra y que se iban a ir contra él, y estoy muy contento de ver el agradecimiento de la gente en los barrios. Yo creo que aquí se puede dar la batalla contra el uribismo y contra Federico, que ha sido un candidato solapado del uribismo y que no ha hecho nada por esa gente, y que es una cosa evidente, que se evidencia en los ojos, y no es una cosa pues de las encuestas y los analistas desde donde cualquiera que lo damos, sino que es una cosa que se siente aquí en la ciudad. Y yo creo que eso va a ayudar a que nuestro proyecto político pueda tener una gran continuidad. Nosotros lo vamos a hacer con todo el entusiasmo del mundo, vamos a trabajar por eso. Por supuesto que sí lo vamos a seguir haciendo, como lo hemos venido haciendo siempre. Esto no es un tema solo de la persecución política, porque no vayan a creer que es que nosotros no sabíamos que toda la clase política y los medios de comunicación se iban a venir encima cuando llegáramos a gobernar. Eso lo teníamos claro, es que es tocar las fibras de todo el mundo. Empresas Públicas de Medellín era una empresa que iba a ser cooptada por un grupo empresarial y que se iba a hacer, y el hecho de que jalonáramos eso, pues eso iba a generar un tsunami político y de opinión impresionante, pero y Diego, eso lo estamos viendo, pero la gente nos acompaña en los barrios y la gente es muy querida y sabe cómo funciona esta ciudad y cómo funcionan las cosas. Es así. A ver, Gabriel. Yo creo que la verdadera encuesta se va a dar el 29 de octubre. Sin duda. Que Daniel Quintero igual desafió un establecimiento político, se presentó como un candidato independiente, ganó contra todos los pronósticos. Yo no creo que acá haya una gran teoría conspirativa, ni que el pueblo... ¿Usted cree que los medellinenses le perdonen a Daniel Quintero irse antes de tiempo? Para allá vamos, digamos. Yo creo, María Camila, que es simplista señalar que simplemente el acomodo del colombiano haya podido manipular la mente de la sociedad medellinense, pero ya lo veremos el 29 de octubre. Lo que sí quiero dejar planteado son dos cosas. Lo primero es si efectivamente la decisión de salir de la alcaldía, que es una decisión además contraria a la promesa y al compromiso que asume una persona que gana en las urnas, es una solución conducente para el problema que está planteando el compañero en Medellín. Lo que me lleva al segundo punto, y es a preguntarnos si no es solo por eso, ¿qué razones tendría Daniel Quintero para salir de la alcaldía, defraudando al electorado, generando además una situación política que puede ser perjudicial para su proyecto? Además del tema de Upegui, que fue la razón que él explícitamente explicó, recordemos que Daniel Quintero tiene un partido que ha repartido avales y que es un partido que tiene una proyección de carácter nacional. Es decir, Daniel Quintero está aprovechando este momento, esta particular circunstancia antes de las elecciones, no solo para hacer política a favor de Juan Carlos Upegui, que parece no arrancar en las encuestas, sino también a favor de todos los concejales y candidatos a las asambleas que quiere apoyar. ¿Para qué? Para un propósito muy sencillo, y es buscar la presidencia en el 2026. Creo que otra posible razón por la cual, uno no se explicaría por qué otra razón, es porque el costo político de tener una diferencia de más de 50 puntos en una elección
entre su candidato y Federico Gutiérrez sería un costo político altísimo. Así que Daniel Quintero, saliendo de la alcaldía, haciendo política abiertamente, volanteando, dejando en todo caso a sus secretarios a merced de la campaña de Juan Carlos Upegui, probablemente lo que quiere es reducir la brecha que existe entre Upegui y Federico Gutiérrez para que esa derrota política no le vaya a costar a él de cara a las elecciones del 2026. Y lo último que habría que plantearse es si Daniel Quintero tiene planes o si ha habido alguna conversación con el gobierno nacional para participar del gobierno nacional y comenzar a enfilar baterías para el 2026. Ya vamos a hablar de eso porque se reunió esta semana Juan con el presidente de la República. Correcto. Yo creo que aquí también lo que es importante señalar, ya que Diego Romero nos dice que toda esa cantidad de gente que los quiere, que sale a patrocinarlos y todo, pues hay que señalar varios elementos. El primero, que el Partido Independiente se hace cerrar cerca de 250 metros de vía pública, ¿cierto? Y hacen todo un montaje con una infraestructura y una inversión de recursos que resulta importante. Pero aparte, esos 400 personas que aparentemente completaban el aforo, no lo completaron a tal punto que tuvieron que sacar a sus candidatos al consejo, asambleístas, y vimos algunos actores políticos también golpeando puertas y sacando a la gente, y también vimos instrumentalizando a niños de colegio, también vimos algunos ciudadanos venezolanos y demás. Entonces yo creo que aquí lo que nos quieren mostrar es lo que informan los medios de comunicación. Diego, pero déjame terminar, porque es lo que nos informan los medios es lo que nos están informando los medios. Lo que estás diciendo es confuso, no entiendo. Pues es que lo que hay que mirar es que ese gran recibimiento de la gente que tú lo estás mostrando, como que los quieren mucho y todo, al final del ejercicio también fue especie de montaje. Hubo refrigerios, hubo financiación, incluso también aparecieron personas diciendo que se habían quedado por fuera y que no les habían cumplido su refrigerio y no sé qué más cosas que les dan. ¿Qué es esa película que te estás inventando? Mira, es lo que están informando. Mira, eso lo están informando los medios, y también se logró evidenciar que ni siquiera habían completado ese aforo de toda esa gente, y creo que también es un tema para que tú no nos puedes venir aquí a vender. Recorrido que hizo por las calles donde caminó, Diego, tocó las puertas de las casas, eso no es un aforo de nada. Yo no estoy hablando de aforos de 400 personas ni de nadie. Fue el recorrido que hicimos por 3 comunas, no con 400 personas, no sé cuántas personas iban, pero fue un recorrido que se hizo por los diferentes barrios donde él habló con la gente y yo estuve presenciando ese lugar. En la instalación donde sale Daniel Quintero. Es en la instalación donde sale Daniel Quintero. Es la primera intervención que hace Daniel Quintero, que ustedes montan toda la gran infraestructura que nos mostraron a nosotros. A esa me refiero. Infraestructura de que si yo estoy hablando de que salió caminando por los barrios y yo lo acompañé, yo estuve ahí ayer acompañándolo por los barrios y hablando con la gente. No entiendo a qué te refieres, con cuál infraestructura, de qué. Si él fue por los barrios, fue a la comuna, hizo un recorrido por la comuna 1, que se llama Popular en Medellín, por la comuna 3, que se llama Manrique, y hizo un recorrido por la comuna número 4, y yo estuve en ese recorrido. Esa caminata tan berraca no la hicieron 400 personas, eso lo haría, no sé, el equipo que iba con él, de 20 o 30, y él estaba repartiendo periódicos y todo esto, pero no estaba repartiendo refrigerios, y no entiendo a qué te refieres con eso. Con respecto a lo de la salida temprana, recuerda que este alcalde cumplió con el 92% de su programa de gobierno, y no hay una promesa que él haya hecho antes de montarse a la alcaldía que haya incumplido. Si hay una promesa que se incumplió, es bueno que la digan aquí, porque él hizo hasta más de lo que se le pidió de toda la historia en Colombia, a pesar de que tuvo 2 años de pandemia. Creo que la cifra, Gabriel, se la escuché, 70% de las personas que votaron o que están allí en Medellín que se sienten defraudadas porque no cumplieron ese proyecto de campaña. Eso es lo que dice Inbamer, que es la firma del exgerente de EPM del gobierno anterior. Pues eso es lo que dice. Es una firma. Yo estoy hablando del recorrido, no sé qué están hablando de las 400 personas. Él no recorrió Medellín con 400 personas ayer. Eso es una mentira a toda luz. Él recorrió Medellín como con 20 o 30, entre los que iba su camarógrafo, su community, no sé qué, y fue a hablar con la gente en los barrios. Él no se fue con 400 personas, eso es una mentira. ¿Quién les mostró ese video de 400 personas? Ahí habían 20 personas que iban con él recorriendo el barrio, yo lo acompañé. Iba la denuncia es del colombiano, pero entiendo que a ustedes no les gusten las denuncias de ese importante medio de comunicación.